Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia, porque una vez más el Señor nos da la oportunidad de poder cumplir con lo que nos hemos comprometido para servirle al Señor. Así que muchas gracias le damos al hermano Jorgito, a la hermana Lisa, a la pastora Gilda, a la hermana Yayi, el hermano Aldo, la hermana Gene, la hermana Sonia, que estuvieron ellos alabando al Señor en la previa, y esta mañana la hermana Sonia también estuvo con la pastora Gilda y la hermana Yayi. Muchas gracias le damos al Señor por ello. Recuerden, hermano querido, que este domingo hay elecciones, así que no hay culto el día domingo, están suspendidas las reuniones, no hay culto el día domingo, así que téngalo presente, vayan informándolo a los demás hermanos que, bueno, con motivo de las elecciones no hay culto. Dios bendiga a la hermana Nelly, el Señor la llene de su gracia. Como les iba diciendo, en este día domingo no vamos a tener culto, así que sí, eso no es motivo para que no oremos, para que no leamos la palabra del Señor, para que no estemos pendientes de lo que el Señor tiene para darnos a cada uno de nosotros. Así que en eso estemos siempre alabando, glorificando al Señor, que el Señor nos dé esa posibilidad para que podamos así honrar y glorificar su divino y santo nombre. Estemos orando también por la radio de Cristian Papalía, que hoy cumple los 17 aniversarios. El Señor les puede estar bendiciendo. Recuerden que ellos nos ceden un espacio, no le cobran nada a la iglesia y le dan el espacio de los días martes. El Señor les puede estar bendiciendo al hermano Cristian. Nuestra hermana Nelly nos pone: Dios te bendiga, pastor, grandemente, y a todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones y cada uno de los oyentes puedan estar recibiéndolas también. La hermana Sonia también nos pone: Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Estamos con la hermana Ofelia. El Señor la bendiga también a la hermana Sonia, a la hermana Ofelia, y recibo esas bendiciones que ellas imparten, y cada uno también puede estar recibiéndolas para honra y para gloria de nuestro amado y bendito Dios. Dios bendiga a la hermana Lisa también, la hermana Yayita también. La hermana Yayita nos pone: bendiciones, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Que el Señor la llene de su divina y santa gracia. Bendiciones, pastor, y a cada oyente. Pone la hermana Lisa también: recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos orando, hermano querido, por la restauración de la salud de la pastora Loreta, que el Señor puede estar obrando en la vida, restaurándole bien completo su salud. Por el pastor Adrián, estemos orando también por los niños, para que el Señor esté cuidándoles también a ellos y proveyéndoles para las necesidades que tienen. Estemos orando, hermanos queridos, que el Señor puede estar surtiendo toda necesidad. Saben que en estos momentos difíciles hace falta la oración y lo que podamos estar también haciendo, colaborando con ellos, que el Señor puede estar bendiciendo, multiplicando ricamente todo lo que hagamos para la honra, la gloria del Señor. Teníamos para el día de hoy en la epístola del apóstol Pablo a Tito, del capítulo 3, del verso 8 hasta el 15 íbamos a estar leyendo. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su gracia. Vaya preparando allí su palabra para que podamos ir siguiendo el relato de lo que dice. Con el día de hoy terminaríamos con Tito, y ya el día miércoles, Dios mediante, estaríamos haciendo la introducción a Filemón. Así que estemos orando allí en esa dirección también, estemos leyendo. Es bonito, muy lindo lo que el apóstol Pablo le escribe a Filemón,
le escribe: todos en un momento fuimos unos onésimos y el Señor en su misericordia también nos dio libertad de la esclavitud del pecado. Bien, entonces si ya tiene allí su Biblia a mano, vamos a ir cantando una alabanza al Señor. Dice la palabra: todo lo que respira alabe a Jehová. Así que, obediente a esa palabra, voy a estar cantando una alabanza al Señor. Gloria al Rey. La pastora Zulma desde Villa Mercedes nos pone: Dios bendiga a todos los oyentes. Y a vos, hermanito querido, Dios te dé el doble porción de bendiciones. Recién se va mi hermana Ada. Dios le pague ricamente su buena voluntad de venir a cuidarme. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús, cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos enfermos y te cuidamos? Cuando se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que gloria a Dios. Cuánta bendición tiene el Señor para aquellos que cuidan a los enfermos, hermano querido. Cuánta bendición tiene. A mí me lo hiciste. Qué privilegio, qué lindo, cómo lo compara el Señor, cómo nos hace sentir el Señor. Eso que por allí dejamos de hacer en nuestra casa, lo que teníamos proyectado hacer para ir a cuidar a un enfermo, el Señor Jesús dijo: cuando se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Qué maravilloso es. Ahí la hermana Ada pensaba que estaba cuidando a la pastora Zulma, su hermana, pero en realidad estaba cuidando al Señor Jesús y acompañando al Señor Jesús, porque así lo ve el Señor Jesús. Tenemos que verlo como el Señor Jesús lo ve, así que es una rica bendición la que ellos tienen. Dios bendiga a la pastora Gilda, el Señor la llene de su divina y santa gracia también. Lindo, hermano querido, hoy tuve también una visita de quien fue, cuando la pastora en vida, estaba la pastora Hilda en vida, tuvo un ahijado que era Elías Crespo. Y hoy estuvo visitándonos Elías Crespo con su compañera. Estuvimos allí tomando unos matecitos y acordándonos de muchas cosas, dando testimonio a Elías de cómo el Señor había estado con él siempre, porque había una profecía y un testimonio muy lindo sobre la vida de Elías. Así que hoy nos estuvimos gozando unos minutitos, pero lindo, unos gozos lindos en el Señor. Y bueno, le invité para que cuando él pudiese, estuviera compartiendo él con nosotros también así una predicación el día domingo, que estuviera acompañándonos en una reunión para que lo pudieran conocer ustedes, para que pudieran oír de la boca de Elías lo que tiene para contar en cuanto a las cosas del Señor. La verdad que me gozaba, alababa y glorificaba el nombre del Señor cuando pude estar un momentito con él. Así que lindas las noticias, el aniversario de la radio de Cristian Papalía, el aniversario, la noticia de cómo la pastora Loreta de a poquito va mejorando. Todas esas lindas noticias, y llega este momento donde recibimos la bendición de los hermanos. Qué más lindo que eso, hermano. ¿Qué más se le puede pedir al Señor sino que darle las gracias por todo ello? Vamos a estar entonces cantando una alabanza para después pasar a la palabra. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice
acerca a ti. Pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido está. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando va. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando va. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente sol. Las chispas de tu carro conozco en la centella, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. Las chispas de tu carro conozco en la centella, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de hinojo ante tus pies está. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al trono de Jehová. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al trono de Jehová. Le damos muchas gracias al Señor por su amor, su santa misericordia. La hermana Nancy también nos pone: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Nancy. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Si tiene allí su Biblia abierta en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, del verso 8 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas
y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Ártemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Hermano, vemos aquí también como el apóstol vuelve a hablar y nos dice palabras fieles estas. El apóstol quiere estas cosas, dice, que él quiere que la entiendan todos los hermanos, que no es en vano lo que él habla, que es una palabra fiel, una palabra en la cual debe depender esa fidelidad a la obediencia. Por eso él le dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Qué lindo, hermano querido, qué consejo. Yo creo en Dios. Bueno, ¿cuál es mi preocupación? Tratar de hacer buenas obras. En eso debo estar preocupado. No me debo preocupar si voy a tener para el alimento o no. Mira las aves del cielo, dijo el Señor Jesús. Ellas no siembran ni recogen en granero y el Padre los alimenta. Vemos entonces que muchas veces nosotros somos faltos de buenas obras porque nos ocupamos en otra cosa. Sí, los quehaceres de nuestro hogar, sí, nuestro servicio para con el Señor, no deben faltarle las buenas obras. Recuerdan que el apóstol Pablo decía, unos versos más arriba, cómo adornábamos nosotros la enseñanza, cómo adornábamos la doctrina de nuestro amado y bendito Dios con las buenas obras. Aquí lo vuelve a recalcar. Él quiere que todo cristiano a quien él instruye se ocupe de las buenas obras. Hay diversas maneras de hacer buenas obras, diversas maneras. No, uno no debe decir, no, bueno, yo porque no predico no tengo que hacer buenas obras. Debe hacer buenas obras. El cristiano debe dar fruto de buenas obras. Cuando el Señor Jesús hacía la comparación allí en el Evangelio de Juan, donde hablaba de la vid verdadera en el capítulo 14, dice que el Padre es glorificado en que nosotros llevemos abundantes frutos. Entonces, quiere el Señor, en su amor, en su misericordia, que podamos cada uno de nosotros estar haciendo la buena y santa y bendita voluntad de nuestro amado Dios. Esas buenas obras, como son la oración, como son el estar clamando y pidiendo por aquellos que pasan momentos difíciles, por aquellos que están, como daba el testimonio el hermano privado de la libertad, pero escuchaba y se gozaba con las cosas del Señor, con la alabanza, con los testimonios. Orar por ello es buena obra, hermano querido. Orar por aquellos familiares de aquellos dolientes a quien han partido ya de esta vida, el Señor esté dando consuelo a esas familias en la cual un ser querido ha partido ya de esta vida, ha cumplido su ciclo, obediente al mandato de nuestro amado Dios, del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás. Se cumple ese ciclo que todos debemos saber que un día el Señor lo hará cumplir en cada uno de nosotros, porque le está permitido al hombre vivir una vez, una sola vez tiene que el hombre vivir para retornar al polvo.
Eso es lo que el Señor manda, pero el consuelo, ese vacío que deja, se torna muchas veces pesado para sus seres queridos. En el caso particular que debemos estar orando, ha fallecido en el día de hoy un tío allí en la localidad de San Basilio, Bernabé Sosa. Estemos orando por su esposa, la tía Esther, estemos orando también allí por sus hijos, por Robert, estemos orando también por Graciela, estemos orando también por su otro hijo, que el Señor puede estar consolándoles a cada uno de ellos. En su amor infinito, el Señor puede estar consolando. Todas esas buenas obras que el Señor pide, es la que Dios quiere que nosotros hagamos. Que dicen, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparse en buenas obras son cosas buenas y son útiles para los hombres. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de ocuparnos en esas buenas obras. Qué lindo que el Señor nos permite así mostrarle obediencia a la palabra del Señor, mostrarle obediencia al Señor, ocupándonos en buenas obras. Por eso es que cuando la hermana Sonia pone y nos hace ver de la necesidad y anuncia que la partida aquí del tío es ocuparse de buenas obras, que nosotros podamos decir para poder orar, para poder clamar, eso es ocuparse de buenas obras. Qué lindo, hermanos queridos, qué lindo. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor. Y fíjese lo que dice el verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas. Muchas veces vemos que hablan, dicen, y no porque la ley, no porque así está escrito, porque en la ley el Señor mandó. El apóstol fue bien claro cuando dijo: a mí el Señor me encargó el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de los gentiles. ¿Por qué Dios tendría un evangelio para los gentiles si los gentiles tendrían que guardar la ley? ¿Por qué tendría que ser diferente si ellos tendrían que guardar la ley? ¿Por qué tendrían los gentiles que ser obedientes a la ley cuando Dios había preparado para ellos un evangelio y un emisario de ese evangelio distinto? ¿Tendrá algo que ver lo que dice el profeta Jeremías por allí, por el capítulo 31? Y este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y sobre sus mentes las escribiré. Si había un nuevo pacto que nuestro amado y bendito Señor Jesucristo dijo: tomad y bebed todo de ella, esta es la sangre del nuevo pacto. Si Dios celebró un nuevo pacto donde se comprometió a poner la ley en la mente, en el corazón de sus hijos, ¿para qué vamos a preocuparnos de genealogía, como habla el apóstol Pablo, contenciones y discusiones acerca de la ley? Que si el cordero de la Pascua tenía que tener 1 año, pero no podía pasar de 2, pero no podía tener 11 meses. ¿Para qué vamos a entrar en eso, hermano querido? ¿Para qué? Es lo que el apóstol Pablo le aconseja a Tito, que todos los hermanos de Creta no se presten a ese juego, no se presten a ese tipo de enseñanza que traían aquellos judaizantes que andaban entrando a las congregaciones, andaban entrando a las casas de familia, porque recuerden que no había templo cristiano todavía. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, faltan todavía 270 años
para que se construya el primer templo cristiano. Entonces la congregación, lo que se le llamaba la asamblea, ellos se reunían. Dios bendiga a Edgar Servín, el Señor lo bendiga, el Señor lo llene de su divina y santa gracia. Vemos, Dios bendiga a Elías, gloria a Dios, el Señor bendiga a Elías, gloria al Rey, a Elías Crespo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces, hermano querido, que todos aquellos que entraban en las casas y querían traer y revertir lo que el apóstol enseñaba, porque miren que acá la ley dice esto, que nosotros somos judíos. El apóstol dice bien clarito, el Señor me encargó a mí un evangelio que no es el evangelio de los judíos, es el evangelio del Señor Jesús, el evangelio de Dios y mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo habla del evangelio, fíjese que todavía cuando él dice esas palabras, no estaba escrito ni Marcos, que fue el primero de los evangelios, ni Mateo, que fue el segundo, ni Lucas, que fue el tercero, ni Juan, que fue el cuarto de los evangelios. Todavía no estaban escritos. Entonces, ¿para qué ponerse a discutir? Ahora nosotros, gracias a Dios, muchas gracias al Señor por ello, tenemos toda la Biblia. Cuando el apóstol escribe esto a Tito, Tito no tenía una Biblia. Tito no podía ir a cotejar lo que decía allí Éxodo 20, donde estaban los mandamientos. No podía. Entonces cualquiera venía y le decía así porque la ley dice, y en la fe tenía que creer o descreer. Gracias a Dios que a nosotros el Señor nos permite tener una Biblia. Entonces, a la luz de la Escritura, que es donde nosotros debemos recurrir, como la palabra del Señor nos indica, lámpara es a mis pies, Señor, tu palabra, y lumbrera hacia el camino, allí en el Salmo 119 y el versículo 105, el Señor lo deja bien clarito. Entonces, el apóstol le escribe, y gracias a Dios que escribe esto el apóstol, gracias a Dios, qué lindo que el Señor cuando tiene algo proyectado y lo ejecuta a su tiempo, nos sirve a cada uno de nosotros hoy en día esta enseñanza para que podamos de ella participar. Le dice, porque esas cuestiones son vanas y sin provecho. Mira, hermano, cómo serían vanas y sin provecho que el Señor Jesús en una oportunidad dice que se enojó porque estaban vendiendo en el templo, allí donde se ofrecía el sacrificio, más ley que sobre el sacrificio en todo lo que es el levirato, todo lo que indique el sacrificio, cómo debe hacerse, todo. El Señor se enojó, dio vuelta a la mesa de los cambistas, hizo un azote de cuerdas, dice el Señor, dicen los evangelios. Vemos entonces que ya no era lo que el Señor quería en su casa. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y justamente a ellos le íbamos a pedir que nos explicaran la ley. Justamente a ellos le íbamos a pedir que nos enseñaran del Antiguo Testamento. Justamente a ellos le íbamos a pedir que nos explicaran lo que decía la Torá. A ellos le íbamos a pedir que nos enseñaran. Cuando el Señor se había ofuscado con ellos, dice, ustedes los fariseos, los doctores de la ley, se paran en la puerta, no entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Por eso es que él aconseja que no nos prestemos para eso. Son sin provecho, dice la palabra del Señor. Dice el verso 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Vio, hermano querido, que siempre hay, en todas las congregaciones, en todas. Y esto no es ofender, sino que es hablar lo que dice la palabra. En todas las congregaciones están aquellos que causan divisiones. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Deséchalo. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a desechar si el Señor lo amó? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
No es que nosotros lo condenemos, se condenó solo. Se condenó solo. Está condenado por su propio juicio, dice. Pero siempre va a haber, hoy hablábamos con Elías, siempre va a haber los que causen divisiones, que hagan revuelo, que quede el desparramo en la... Siempre va a haber, siempre. Mire, esto está escrito hace más de 2000 años y tan efectivo que hoy en día lo vemos que sigue sucediendo de la misma manera. Después da unas instrucciones ya cuando va a despedirse de todo lo que le ha dicho, le pide ahora, le dice, cuando envíe a ti a Artemas, que lo iba a enviar a Artemas o a Tíquico, a cualquiera de ellos dos el apóstol iba a enviarlo, le dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, ellos iban a juntarse allí en Nicópolis, porque dice el apóstol, porque allí he determinado pasar el invierno, iba a quedarse allí en Nicópolis. Dice el verso 13, a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Encamínales con solicitud. ¿Qué quiere decir encamínales con solicitud? Provéele para el viaje. Atiéndelo, provéele para el viaje. Apronta para las necesidades. Apronta alimento no perecedero, apronta dinero para pagar los pasajes, encamínalo, eso es lo que quiere decir, hermano querido. Por las dudas de algún desentendido, por las dudas de alguien que no sepa qué quiere decir encamínalo, quiere decir, bueno, tienes que ir a tal parte, acá está. Por eso sigue diciendo él, de nada que nada les falte, y el verso 14 dice, aprendan también los nuestros, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Cuál era buenas obras? El ofrendar, el diezmar, las buenas obras para que cuando hubiese necesidad, allí pudiesen sacar y salir adelante todo. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto, dice el apóstol Pablo. Termina el apóstol estas instrucciones que le da a Tito para que cumpla todo esto con los hermanos cretenses y le dice el verso 15, todos los que están conmigo te saluda a los que nos aman en la fe. O sea que hace este saludo, lo hace extensivo a todos los que los aman en la fe, dice la palabra. Qué lindo. No es egoísta, no se cree él el único, aunque fue único, pero sin embargo en la sencillez que lo caracteriza, extiende el saludo para todos los hermanos y pide a Tito que lo salude así de esa manera. Por eso termina él diciéndole, la gracia sea con todos vosotros. Amén. La charis, lo que viene de Dios, lo que el Señor concede, lo que Dios les conceda, que se los conceda a todos ustedes, a todos vosotros, le dice el apóstol. Por eso, hermano querido, vemos cuando el apóstol instruye de esta manera, qué falta nos hace a nosotros tener presente todas estas instrucciones, para que no nos desalentemos en la fe, para que veamos que si esto está escrito, el Señor lo dejó escrito para que nosotros podamos valernos hoy en día de la Escritura y no desanimarnos. Claro que causa dolor cuando un hermano hace el desastre y desparrama la iglesia, causa dolor, porque nosotros somos ovejitas, no somos puercoespines. Nosotros cuando nos amontonamos, estamos todos juntos y queremos estar todos juntos así. El Señor nos comparó de esa manera, compartir, estar juntos. Eso es lo que el Señor quiere. Y cuando vienen y hacen todo este lío y queda así, ¿usted cree que el Señor se agrada? Pero claro, invocan el nombre del Señor. No, porque esto, y ponen el nombre del Señor por delante. Pero ¿qué Señor le mandó desparramar? ¿Recuerdan cuando los discípulos del Señor le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el Señor Jesús, no. Déjela, no sea que por sacar la cizaña arranquen alguna planta de trigo.
¿Cuántas plantas de trigo han arrancado por sacar la cizaña? Por no leer las parábolas allí de Mateo 13. Por no leerla. Dios nos ayude, hermano querido, el Señor nos enseña. Hermano, se nos ha ido el tiempo. Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor. Ustedes me bendijeron, yo los bendije a ustedes. Entre ustedes se han deseado bendiciones, han recibido esas bendiciones. Y ahora vamos a recibir las bendiciones de Dios nuestro Padre Celestial, porque vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, que su nombre sea puesto sobre sus hijos. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano, el Señor nos llene de su divina y santa gracia. Recuerde esta noche, cuando usted vaya y ore por los enfermos, dele gracias al Señor porque han bendecido su vida y porque usted ha servido de bendición también para la vida de los hermanos. Dele muchas gracias al Señor. Pídale fuerzas al Señor para poder entrar en el día de mañana en un día de victoria, un día para honra, para gloria de Dios, que el Señor le dé la oportunidad de realizar buenas obras, para que así vamos triunfando en el camino del Señor. Hermano querido, para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Les vuelvo a recordar, hermano querido, el día domingo no hay culto porque hay elecciones. Que el Señor nos bendiga y nos llene de su divina y santa gracia.